tardes, jóvenes. Mientras se están conectando, o que ya están conectados, no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también de poner su asistencia en el aula virtual. Bueno, los exámenes creo que están programados para el 20 de abril, la semana del 20 de abril. Entonces nos queda como unas 3, 4 semanas, pero recuerden que la última semana va a ser la semana del proyecto PIS. Así que vamos a estar ahí medios irregulares. Dentro del aula virtual, creo que estamos en la unidad número 2. En la unidad número 2, y creo que con ustedes, déjenme ver, con ustedes todavía no terminamos el material. En esta semana terminamos el material, entonces ahí ustedes ya pueden dar la lección 2.1, ¿verdad? También tienen de tareas realizar el plan de marketing y realizar un plan de acción. Ya, tienen varias tareas. Tienen la tarea de la misión y la visión, la tarea de realizar un análisis FODA, la tarea de realizar un plan de marketing y la tarea de realizar un plan de acción, ¿no? Entonces, hay tareas allí en el aula virtual. Lo que sí es que probablemente la nota de las tareas sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Entonces, eso, de todas maneras, no corran riesgo y traten de hacer las tareas por si acaso. La tarea de la misión y la visión consiste en que ustedes tienen que buscar la misión y la visión de dos empresas, una empresa ecuatoriana con trayectoria, o sea, que sea grande, y una empresa internacional. No, y de ahí ustedes tienen que preparar la misión y visión de su propia empresa de las que hicieron en los ejercicios anteriores. Entonces son 3 misiones y 3 visiones que tienen que hacer, nada del otro mundo, ¿verdad? Trabajo fácil. La tarea del análisis FODA es que como ustedes tienen que presentar el análisis FODA de una empresa internacional para ver cómo se manejan afuera, un análisis FODA de una empresa nacional y un análisis FODA de la empresa que ustedes crearon en los ejercicios pasados, o sea, de su propia empresa o la empresa de un tercero si es que están trabajando por un tercero, ¿no? Entonces son 2 análisis FODA para ver cómo se manejan las empresas y uno que van a hacer ustedes para ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Todos estos trabajos que les estoy presentando son en grupo. El plan de marketing, es lo que quedamos en el primer parcial, que tenían que terminarlo en el segundo parcial, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes creo que iban a definir si iban a crear su empresa, ¿verdad? Y el plan de acción, ¿verdad? El plan de acción es dentro del control administrativo, ustedes tienen que crear un plan de acción. Para esto tienen que presentar el plan de acción general de una empresa nacional o internacional, ¿verdad? El que ustedes consigan. Aquí es o la una o la otra, ¿verdad? Aquí no necesariamente tienen que ser las dos. Y de allí ustedes tienen que desarrollar su propio plan de acción de la empresa que han creado en los ejercicios pasados, ¿no? El plan de acción es cómo ustedes piensan a llevar a cabo su proyecto. Entonces allí en los documentos había una plantilla donde ustedes podían definir el plan de acción. El plan de acción puede ser un plan de acción general, o sea, no necesariamente tiene que ser tan al detalle, ¿verdad? Podría ser general porque a la final ustedes, como todavía no dominan estos temas, entrar al detalle podrían quedarse atascados ahí, ¿no? Entonces, un plan de acción general de la empresa que han creado y esas son las actividades que ustedes tienen que realizar. Entonces, ahí están las actividades. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Sería el momento de realizar. Si no hay preguntas, entonces doy por entendido
Recuerden ustedes que ahí tienen la lección de la unidad número 2 y probablemente exista la lección de la unidad número 3. Y de ahí salen las preguntas para su lección y para su examen. Las notas que ustedes les van a calificar es las notas de la lección, que son equivalentes a 2 puntos. También tienen el punto de actuación en clase, que si no actúan en clase van a perder un punto. También tienen la nota de los deberes, es la nota que probablemente sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Entonces, la que tienen que pelear es las lecciones y la de la actuación en clase. También yo creo que ya les mostré, pero de todas maneras les vuelvo a mostrar. Aquí está el acta actualizada. Este es el acta que está subida en el sistema, que tuve que ingresarla como 3 veces. Para la próxima vez ya no lo ingreso tan rápido, porque siempre tengo que borrar y volver a ingresar. Ya, entonces aquí está el acta de ustedes. Creo que está actualizada. En este caso no hay mayor novedad con ustedes. ¿Sí? Ahí está el acta ingresada. Pueden revisarla para ver si están las notas y los porcentajes de asistencia están correctos. Yo revisé como 2 veces, pero también no sé si ahorita ya estará cerrado el sistema, pero si hay alguna novedad, avisan. Y si puedo corregirla, pues lo reviso, ¿no? Esto tendrían que hacerlo rápido porque el sistema se supone que se cerró el miércoles pasado. Entonces probablemente ya no pueda yo modificar. Ya, entonces hemos cubierto creo que todas las novedades. Y según esto de aquí, nos quedamos en planes y tipos de planes. Entonces voy a buscar la documentación de la etapa del proceso administrativo. Eso es página 3, dice. Vamos a ver si es cierto. Ya, entonces estamos en el proceso administrativo. Vimos que el proceso administrativo se dividía en etapas, ¿no? La parte de la administración era importante para conseguir la culminación de los proyectos. Teníamos que el proceso administrativo se divida en 4 fases de manera general, que son planeación, organización, dirección y control. Me parece que estábamos aquí en lo que es la planeación, que era muy importante porque esto nos permitía prever qué iba a suceder en el camino. Entonces siempre era bueno planear. Aquí vemos cuáles eran las ventajas de realizar esa planificación, que básicamente es optimizar los procesos, hacer un buen uso de los recursos, ¿verdad? Estar listos para los cambios del entorno, tener una visión de a dónde se quiere llegar, permite tomar mejores decisiones, aprovechar las oportunidades, disminuir los riesgos, maximizar la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Y orienta a las acciones que deben de tomar la empresa para alcanzar dichos objetivos, menos problemas y mejores alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto. Dentro de la planificación podemos ver los tipos de planes, ¿verdad? Entonces, en las empresas hay diferentes tipos de planes. Muchos de estos planes tienen que ver con el nivel jerárquico que se ocupa en la empresa. Por ejemplo, en una planeación corporativa o estratégica, esta planificación se va a extender a diferentes áreas de la organización, de tal manera de que cada empleado va a poder hacer las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados, ¿no? Aquí tenemos un organigrama, ya sabemos que aquí podemos ver la estructura de la organización de manera jerárquica. Entonces, en la gerencia tenemos que allí se elabora el plan estratégico, es decir, el plan que direcciona como el capitán de un barco, ¿verdad? Que fija el rumbo de su barco. Asimismo, en la empresa, la gerencia fija el rumbo de hacia dónde quiere ir la gerencia, ¿no? Entonces, estos son los planes estratégicos en la más alta esfera de la organización. De ahí tenemos los planes tácticos. Estos planes tácticos generalmente están en el mando intermedio, en el mando ejecutivo de las organizaciones, es decir, jefaturas, gerencias y sugerencias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que las sugerencias de las diferentes áreas funcionales de la organización, ahí se toman los planes tácticos.
Los planes tácticos tienen que ver con lo que tiene que hacer cada área para obtener o seguir el rumbo del plan estratégico, ¿no? Entonces, los planes tácticos son afines al plan estratégico. Y más abajo tenemos los planes operacionales. Los planes operacionales tenemos ya a la parte operativa de la organización. Aquí los jefes de departamentos o los mismos departamentos o los obreros siguen las instrucciones y no las instrucciones para poder realizar estos planes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los planes operacionales? Los planes operacionales tratan de alcanzar los objetivos, ¿verdad? En el corto y mediano plazo de los planes tácticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende. ¿Ya? Entonces, cada plan sirve al plan superior, ¿verdad? De tal manera que todos están coordinados y mientras más coordinación exista, pues mejor va a fluir el desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los planes corporativos, pues aquí nacen las estrategias que va a llevar toda la empresa, ¿verdad? Esto es formulado por la alta gerencia y se formulan a largo plazo. A largo plazo quiere decir que son objetivos que se van a conseguir en más de 2 años, pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, 20 años, pero por lo general suelen ser más o menos de 2, 3 a 5 años, ¿sí? Porque es comercial, ¿no? Hay otras instituciones no comerciales que tienen objetivos a largo plazo. Los planes tácticos, estos planes nacen a partir de la planeación estratégica y son asumidos por los mandos medios, como ya lo mencioné. Estos se ejecutan a mediano plazo, es decir, entre 1 y 2 años, ¿no? Por ejemplo, los planes de marketing están aquí dentro de los planes tácticos. Los planes operativos, estos se derivan de los planes tácticos y estos son asignaciones más específicas que se deben de realizar en las unidades funcionales de la empresa y estos son responsabilidad de estas unidades. Estos planes se elaboran para la mayoría de los trabajadores y son a corto plazo, es decir, los objetivos se deben de cumplir, de conseguir en menos de un año. También tenemos otro tipo de plan, este es el plan de contingencia. Este plan es el complemento de los planes anteriores. Son planes alternativos en el caso de que se presenten situaciones no esperadas o situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, estos son los planes de contingencia. Bien, entonces seguimos con el proceso de planificación, ¿verdad? Este proceso hace referencia a fases o actividades que se deben de poner en marcha para que la empresa consiga sus objetivos, ¿verdad? En este caso, ustedes en el deber tienen que hacer un plan de acción, entonces seguramente van a tener que planificar, ¿no? O sea, más o menos lo que estamos viendo aquí. El plan va a diferir bastante dependiendo de sus recursos, sus ideas, su enfoque, ¿verdad? Y su ambiente, o sea, su contexto de donde se encuentra la empresa, ¿no? Entonces, no van a haber planes iguales, sino que los planes van a ser diferentes. El proceso de planeación trata de aprovechar la parte organizacional que tienen las empresas y responden a una filosofía, ¿no? ¿Cuál es esta filosofía? Esta filosofía está representada en los estatutos de la organización, que son la misión, la visión, las políticas, los principios, los valores corporativos, las metas, los propósitos de la organización. Entonces, la planeación no es una planeación solamente de una persona o no es una planeación solamente que sale de la cabeza, sino que esta está dirigida y enfocada y responde a todos estos principios que acabamos de ver. El proceso de planificación es un proceso que no es definitivo, es decir, que siempre puede estarse modificando o alterando. También debe de estar sujeto a revisión porque en el transcurso de la vida empresarial las circunstancias pueden cambiar y por lo tanto deben de cambiarse la planificación para tomar nuevas decisiones, ¿no? Entonces, esto es un proceso continuo, esto no acaba. Siempre las organizaciones tienen que estar revisando
todo lo que ocurre dentro y fuera de la empresa para seguir su plan. ¿Cuáles son las fases de un plan? La planeación tiene una estructura. Primero que nada es la misión, para saber qué es lo que nos motiva. La visión, para saber hacia dónde queremos estar en el futuro. El diagnóstico empresarial, para ver cómo nos encontramos al día de hoy. Los objetivos, para ver qué queremos alcanzar. Las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar dichos objetivos. Y finalmente el plan de acción, que ya es el detalle, paso a paso, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestro camino, ¿no? Entonces aquí tenemos la misión. Dice que la misión es la razón esencial de existir y de ser de la organización y su papel en la sociedad, ¿verdad? Entonces esta sería la misión, lo que nos motiva, lo que nos mueve, ¿verdad? Por ejemplo, para ustedes la misión a lo mejor es ser un profesional. Esa sería su misión a modo personal, ¿verdad? Entonces, para una empresa, su misión a lo mejor es servir, dar una ayuda, ¿verdad? Dar un aporte a la sociedad. Entonces, la misión es ¿por qué nos creamos? O sea, ¿qué nos motivó a crear? La visión es donde queremos estar en un futuro de tiempo predeterminado. A veces se hacen visiones a 5, 10, 15, 20 años, depende del tipo de negocio y el contexto. Entonces, una vez que tenemos la misión y la visión, que es a donde queremos llegar, en el caso de ustedes, su visión es estar graduados. Entonces, esa es su visión, digamos que a corto plazo, ¿verdad? Una vez que tenemos estos conceptos de la misión y la visión, entonces ahora vamos a determinar los valores corporativos de la organización. Esos valores corporativos tienen que ver con la actitud, la ética que van a utilizar, las políticas, ¿verdad? Y esto de aquí va a determinar bajo qué criterios se toman las decisiones, ¿no? Por ejemplo, un valor, por ejemplo, en mi caso un valor en mi caso significaría que yo no les regalo los puntos. Entonces esa es mi política, ¿no? Entonces yo les digo, les doy oportunidades, pero no les regalo los puntos. Ese es un valor que yo tengo, ¿verdad? Un valor que ustedes tienen podría ser tal vez um, no prestar sus útiles de trabajo. Podría ser un valor que ustedes tienen porque ustedes creen que eso les va a ayudar a tener mejor éxito, ¿no? Entonces, los valores son ciertas normas que ustedes se autoimponen que los van a ayudar a no desviarse del camino, ¿no? En este caso, las empresas también tienen sus valores, ¿no? Por ejemplo, un, un valor podría ser, en las empresas tienen muchos valores, pero un valor podría ser no comprar mercadería de contrabando. Entonces, algunas empresas tienen esa decisión. Otro valor de la empresa podría ser estar al día de los impuestos. Otro valor de las empresas podría ser pagar los sueldos a tiempo, ¿verdad? Otro valor de otra empresa podría ser no hacer préstamos a los empleados. Entonces, esos son diferentes políticas, ¿verdad?, que se crean como normas para que la empresa tenga una identidad y una personalidad. Entonces, esto es importante para las empresas y guía a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos las normas y políticas que se van a hacer. Bien, el diagnóstico empresarial va a ser un análisis de cómo nos encontramos en este momento. El diagnóstico empresarial es como que si yo en este momento les diga, a ver, jóvenes, saquen sus billeteras y revisen qué nomás tienen allí. Entonces algunos dicen, bueno, yo solo tengo papeles, otro dice, yo solo tengo facturas, el otro dice, yo tengo 5 centavos, el otro dice, yo tengo un billete de $5. Esa es su realidad en este momento, ¿no? Entonces, en ese análisis económico que hemos realizado de su bolsillo, ustedes pueden ver su realidad en este momento, ¿no? Entonces, así hacemos con la empresa. El diagnóstico empresarial es hacer un análisis de cómo la empresa se encuentra en este momento. Eso es importante para saber con qué cuenta la empresa, ¿no? De esta manera podemos nosotros identificar para nuestra empresa qué factores positivos o negativos tenemos y también qué aspectos internos y externos de la empresa nos pueden estar afectando, ¿no? Este tipo de análisis que hacen las empresas para poder identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se conoce como un análisis DOFA, ¿verdad? O en América se lo conoce como un análisis FODA.
¿verdad? DOFA en español, FODA en inglés, ¿no? Entonces, más conocido en el mundo es análisis FODA. Este análisis FODA va a ayudar a su empresa a reconocer los problemas internos y externos, permitiendo tomar mejores decisiones y poder tener una ventaja competitiva frente a las demás organizaciones. Basados en la premisa de conócete, y esto se aplica a título de personal, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y de esta manera, pues, podrás plantear mejor tus decisiones, ¿no? O sea, si tú sabes lo que te gusta o lo que no te gusta, vas a tomar las decisiones en función de eso allí. Así es con la empresa. Si la empresa sabe en lo que es buena y en lo que no es tan buena, la empresa podrá tomar mejores decisiones con su análisis FODA. En este momento ya vimos lo que es la misión y la visión, es lo que ustedes tienen que hacer un deber, y ahora ya vemos lo que es el análisis FODA, que es lo que también tienen que hacer. El análisis FODA es un cuadro nada más, o sea, una carilla, no tienen que hacer un documento gigantesco de empresa, sino simplemente es una carilla, un cuadro sinóptico donde están las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades para su empresa. Con este análisis FODA, ustedes van a lograr tener una información sobre el entorno de que rodea la empresa y sobre las posibilidades en ese entorno. Y de esta manera van a poder formular objetivos y estrategias de mejor manera, ¿no? Si queremos ver lo que es el diagnóstico externo, allí vamos a buscar las oportunidades que tenemos en el mercado y las amenazas. Las oportunidades podría ser una necesidad que tenga el mercado, ¿verdad? Como por ejemplo hoy en día es el petróleo, ¿verdad? Y las amenazas podría ser, por ejemplo, no sé, la guerra. La guerra podría ser una amenaza en el mercado. Internamente nosotros podemos ver las fortalezas. La fortaleza es que podemos sacar petróleo, por ejemplo, si que somos una empresa petrolera, y la debilidad es que tal vez nuestro proceso de refinación es muy caro. Entonces esa podría ser una debilidad, ¿no? Entonces así ustedes aplican esto a su empresa y de esta manera obtienen el análisis FODA y esto les ayuda a saber qué tan bien o qué tan mal. Bien, formulación de los objetivos. Los objetivos se deben de formular en base a la misión y la visión. Por ejemplo, su misión y su visión es de llegar a graduarse y de de obtener su título. Esa es su misión y su visión, ¿verdad? Pero como objetivo ustedes se han puesto divertirse mucho. Entonces, el objetivo de divertirse mucho, a pesar de que no es que no lo puedan hacer, el objetivo de divertirse mucho no está muy apegado con la visión y con la misión, ¿no? Entonces, tal vez un objetivo que ustedes podrían ponerse es no quedarse de curso o estudiar mucho. Esos son objetivos que están más apegados a su misión y a su visión. Por lo tanto, cuando ustedes en una empresa ya saben cuál es la misión y la visión de la empresa, ¿verdad? Y ya han hecho su análisis empresarial, es decir, su análisis FODA, es decir, que se conocen en lo que son buenos y lo que son malos, entonces ustedes allí pueden ponerse cuáles son los objetivos, ¿verdad? De la empresa, ¿no? Considerando pues los valores y las políticas que ustedes van a aplicar. Entonces los objetivos van a ir amarrados, ¿verdad? O en consecuencia de todos estos trabajos previos, ¿no? Tienen que ir amarrados, tienen que ser consecuentes, ¿sí? No pueden ser divorciados de la misión, la visión, ¿verdad? Del análisis FODA y de los valores y políticas que ustedes creen. Estos objetivos van a hacer referencia a los resultados que la empresa desea lograr en un periodo de tiempo, ¿verdad? Como si ustedes están haciendo si ustedes están haciendo un plan de acción, ¿verdad? Y es el primer plan de acción, seguramente este plan de acción va a ser el plan de nivel jerárquico, ¿verdad? El plan estratégico. Y por lo tanto, su accionar de este plan podría ser en el largo plazo, largo y mediano plazo, ¿no? Bien, aquí en este plan se van a señalar las pautas o las directrices que deberán seguir como su prioridad y que se deben alcanzar a través de las estrategias y del plan de acción que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, los objetivos son los hitos que se van a ir alcanzando conforme se desarrolle la vida de la empresa. Estos objetivos deben de ser verificables. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a ser el mejor de todos los egresados,
Tengo que poder comprobarlo, ¿no? Entonces, una manera de verificarlo sería tener el listado de todos los egresados y ver cuál es mi puntaje que saqué dentro de todos y ahí saber si alcancé los objetivos. Los objetivos deben de ser verificables, es decir, que yo no quiero decir, yo quiero vender mucho, pero no digo cuánto. Deben expresar en términos cuantitativos, ¿verdad? En términos cuantitativos quiere decir cuánto quiero vender, ¿no? O sea, quiero vender mucho y mucho puede ser 2. O quiero ver mucho y mucho puede ser 2 millones. Entonces tengo que definir, no puedo dejar esta idea en el aire, tengo que aterrizar esta idea en el mundo real. ¿Cuánto quiero vender si es que ese es uno de mis objetivos? Y tienen que estar delimitados para ser alcanzados en un determinado plazo. Es decir, ¿cuándo voy a conseguir esta meta? ¿No? Quiero vender, este, quiero vender 2.000 unidades en los próximos 6 meses. Entonces, ahí está el cuándo y ahí está el cuánto. Estos objetivos tienen que ser conocidos y entendidos por toda la organización y todos lo tienen que tener claros para poder ejecutar. Uno de los grandes errores de las organizaciones es que no todos conocen cuáles son los objetivos de la empresa y muchos a veces no entienden la importancia de sus acciones, ¿no? O como no entienden el plan a seguir, a veces dicen, a mí me dijeron que tire esto, pero yo creo que esto mejor lo guardo porque es más útil. Entonces creen que están haciendo una buena acción, eh, pero al desconocer los objetivos de la empresa, eso que parece útil, a lo mejor puede perjudicar a la empresa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, todos tienen que estar en conocimiento para que no tengan errores. Los objetivos corporativos o institucionales son formulados por los directivos y se despliegan en metas parciales en cada una de las dependencias de las compañías que son ejecutadas, ¿no? Entonces, los directivos, o sea, los altos funcionarios, hacen o definen los objetivos y a partir de los objetivos, pues cada área funcional define sus pequeñas metas para lograr los objetivos. Los objetivos más usuales dentro de las organizaciones son la participación en el mercado, o sea, cuánto porcentaje del mercado nos tocó o cuál es la tajada del pastel que nos tocó y obviamente hacer crecer esa participación. Las ventas, a lo mejor no me importa si estoy participando en un mercado, lo que yo quiero es vender más. Entonces, si yo vendí 2.000, ahora quiero vender 3.000. El desarrollo de productos, ¿verdad? A veces me planteo la necesidad de crear nuevos productos. Obviamente, si yo creo un nuevo producto, quiero colocarlo y quiero venderlo, ¿no? Pero a lo mejor he determinado que para hacer más ingresos necesito crear un nuevo producto. El recurso humano. A veces la diferencia entre una organización y otra organización es el recurso humano, entonces puedo basarme en el recurso humano, es decir, en el talento que tiene mi equipo de trabajo para alcanzar los objetivos. Entonces puedo enfocarme allí. No muchas empresas lo hacen, pero algunas empresas han detectado que tener un buen recurso humano es una diferenciación. Tener buenos vendedores, tener buen equipo técnico, tener buen equipo logístico, ¿verdad? Esto hace grande una empresa. La internacionalización, si yo soy una empresa local, a lo mejor en mi mercado ya está un poco saturado y yo considero que mi producto puede competir en el mercado internacional, entonces, ¿por qué no expandirme? El financiero, obviamente, quiero dinero, o sea, las ventas, vender más no me garantiza más ingresos, nuevos productos no me garantizan más ingresos, recursos humanos no me garantizan más ingresos, mayor participación en el mercado no me garantiza más ingresos. Entonces, estaría correcto ponerme como objetivo, ¿verdad? Obtener más financiamiento, o sea, que me ingrese más dinero. Porque aunque todas estas cosas tienen que ver con mayor ingreso de dinero, no necesariamente. Por ejemplo, yo puedo ganar más mercado, pero a lo mejor para ganarlo tuve que bajar los precios, lo cual no es rentable. O yo puedo vender más, ¿verdad? Pero de repente yo estoy vendiendo más, pero tal vez estoy pagando más impuestos o tal vez el costo de la logística para poder vender más, como tuve que llegar a sectores más lejanos, el costo de la logística absorbe mis ventas, así que no estoy haciendo más plata.
O el desarrollo de un nuevo producto no me garantiza que va a ser exitoso y que voy a tener más plata. O mi recurso humano, que tiene talento, pues tampoco me garantiza, porque a lo mejor hay una resolución que no tiene que ver con el recurso humano, tampoco me garantiza, ¿no? La internacionalización, a lo mejor tengo que incurrir en gastos para cumplir con estándares internacionales y entonces no me ingresa el dinero. Por eso, un objetivo de tener más dinero, pues es importante, ¿no? La producción también es como los otros, o sea, yo puedo querer producir más, pero no necesariamente gano más dinero, ¿verdad? O sea, sí gano más dinero, pero lo que les digo es que no porque pongo más producción vaya a ganar más dinero, ¿ya? Porque a lo mejor invierto en maquinaria o en alquileres para poder producir más, entonces no estoy ganando, o sea, no al inicio. Y la calidad también es otra cosa que puedo yo estar interesado como objetivo, hacer un producto de mayor calidad para ganar la participación en el mercado, pero tampoco significa más dinero porque a mayor calidad quiere decir que mayor inversión y por lo tanto allí se me puede estar yendo el dinero que yo pienso obtener de regreso, ¿sí? Entonces, ojo con cada uno de los objetivos, aunque son similares y son parecidos, no necesariamente significan lo mismo. Es mejor tener claro lo que yo quiero. Bien, estos fueron los objetivos típicos de las empresas. Ahora vamos a hablar de la formulación de estrategias. La formulación de estrategias van a ser unas guías de acción que van a orientar a cómo yo debo emplear los recursos y los esfuerzos para lograr los objetivos del plan estratégico. Y también son establecidas por las empresas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo quiera hacer una empresa de software y que de repente quiero hacer la empresa de software y cojo a los alumnos de administración para hacer la empresa de software, ¿no? Entonces, a lo mejor los de administración me ayudan a organizarme, pero no me van a ayudar a programar. Y ahora yo puedo coger a los alumnos de programación para que me ayuden a programar y también hacer la empresa. Entonces, los alumnos de programación a lo mejor no son tan buenos administradores, ¿no? Entonces, tengo los mismos recursos, pero las decisiones que yo tomo pueden ser mejores o peores para la empresa. Entonces, no solamente es tener los recursos, sino que hay que tener una estrategia. Por ejemplo, yo les dije a ustedes cuando comenzó el curso, les dije que estudien porque en primer parcial se sacan mejores notas que en segundo parcial. Les dije que se pongan como objetivo sacar por lo menos un 8 en el primer parcial. Entonces, si ustedes me hicieron caso y sacaron un 8, les decía yo que generalmente en el segundo parcial sacan un punto menos. Entonces, si ustedes sacaron un 8 en este segundo parcial, que fue el objetivo, en el primer parcial, en el segundo parcial van a sacar un 7, o sea, un punto menos, y con eso les alcanza para pasar. O sea, una buena estrategia, estudia al inicio, ¿verdad? Para que al final puedas alcanzar el puntaje. Eso es una estrategia. Las estrategias de cada empresa son particulares, es decir, cada cual verá cómo mejor se adapta. Las estrategias tienen que ver con el liderazgo, los costos, o sea, de repente una estrategia para mi empresa es que consigo las cosas más baratas para que no me sea tan caro y así tengo más utilidad. Entonces yo me voy por los costos. Otra estrategia podría ser la diferenciación, es decir, yo hago unos productos que son llamativos y de esa manera me van a comprar más a mí. Otra estrategia es la segmentación. Entonces yo digo, bueno, yo no voy a hacer publicidad en la televisión, sino que yo voy a hacer publicidad en el Facebook, porque en el Facebook tengo un mercado de personas de entre 30 y 40 años, que es mi target, ¿no? Entonces yo segmento mi mercado para atacarlos directamente allí. Entonces me ahorro plata en otros medios y me voy directamente donde está mi público. Desarrollo de nuevos productos, a lo mejor me doy cuenta que en el mercado hay una necesidad no cubierta y yo tengo la capacidad de crear el producto que la satisfaga. El desarrollo de nuevos mercados, de repente en mi mercado yo ya veo que estoy saturado, entonces busco un nicho en el mercado que yo pueda explotar, ¿no? Tal vez con otro producto. La penetración en el mercado, de repente yo soy nuevo, ¿verdad? Y quiero ser reconocido y quiero que la gente acepte mi nuevo producto.
son algunas de las estrategias que se pueden formular. Bien, entonces hemos visto la planificación, hemos visto los planes operativos, los planes de contingencia, el proceso de planeación, las fases de un plan, la misión, la visión, el diagnóstico empresarial, la formulación de objetivos y las estrategias. No sé si ahí alguno de ustedes tiene algún aporte, alguna inquietud, algún ejemplo, algo. Recuerden que de alguna manera tienen que ganarse su actuación en clase. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes, hasta allí. Bueno, entonces, como no hay dudas, ¿verdad? Y pierden gran oportunidad de ganarse su puntito de actuación en clase, vamos con los planes de acción, ¿verdad? O sea, esta es la otra cosa que ustedes tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer la misión y la visión, tienen que hacer el análisis FODA y ahora tienen que hacer el plan de acción. Entonces, veamos lo que es un plan de acción. Dice, el plan de acción es la fase de ejecución del plan estratégico. En este se detallan y se asignan tareas, se designan los responsables, se definen los plazos de tiempo y se calculan el uso de los recursos asignados con el fin de lograr los objetivos. Entonces el plan de acción se parece bastante, cuando ustedes están haciendo un proyecto de análisis, se parece bastante al cronograma que ustedes hacen, ¿no? Solamente que aquí está enfocado a la creación de la empresa. Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se han seleccionado las estrategias a seguir, ¿no? Entonces, los objetivos ya están definidos y las estrategias también se definen. Entonces, allí ya se puede hacer el plan de acción que tiene que conjugar, ¿verdad? Los recursos, los objetivos, ¿verdad? Y las estrategias. Se recomienda diseñar un cuadro de plan de acción que contemple todos los elementos, el objetivo, la estrategia, las metas, las actividades, el responsable de la asignación de recursos humanos y financieros, o en otras palabras, el presupuesto, ¿verdad? Un indicador. Entonces, aquí tenemos un formato de lo que ustedes tienen que hacer en un plan de acción. Aquí ustedes ponen el objetivo que se desea cumplir, aquí ustedes ponen la estrategia, aquí ponen la meta, aquí la actividad, aquí el tiempo, aquí el responsable, aquí el lugar, aquí los recursos y aquí el indicador. El indicador es para saber si en qué porcentaje se está cumpliendo, se ha cumplido, o si se ha terminado, o si no se cumplió. ¿No? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuántos objetivos se debe cumplir en un plan de acción? Los que la empresa se ha planteado. La empresa se puede haber planteado 3 objetivos o se puede haber planteado 20 objetivos. Ahora, no es bueno en un plan a seguir, no es bueno plantearse demasiados objetivos. ¿Por qué, profe? Bueno plantearse demasiados objetivos, porque si usted se plantea demasiados objetivos, es como una guerra que usted abre muchos frentes, ¿verdad? Y se le va a hacer más difícil controlar tantos frentes y también sus recursos se van a gastar más. Entonces, esto va a depender de la empresa, pero por lo general pueden ser de 3, 5, 8 objetivos. Yo pienso que estaría bien, depende de la empresa. Ahora, de todos esos objetivos, hay objetivos que son más fáciles y alcanzables y hay objetivos que son más difíciles. Por lo general, las empresas, por ejemplo, tienen un objetivo que podría ser abarcar el mercado, o podrían tener un objetivo de bajar los costos, o podrían tener un objetivo de crear un nuevo producto. Entonces, en función de eso, se crean estos objetivos que son los grandes objetivos, ¿sí? O sea, este no es un objetivo como que el día viernes vamos a hacer una fiesta. No, o sea, ese es un objetivo que se puede cumplir y es a corto plazo. Estos objetivos son a largo plazo, ¿verdad? Y obviamente son difíciles de cumplir, ¿sí? Por eso son pequeños, pero tienen una serie de pasos para llegarlos a cumplir.
Por ejemplo, ustedes tienen como objetivo, un objetivo a largo plazo que ustedes tienen es salir graduados. Entonces, su plan de acción podría ser estrategia, podría ser hacer siempre los deberes, ¿verdad? Meta, pasar las materias. Actividades de estudiar. Tiempo, un semestre. Responsable, yo. Lugar, el instituto. Recursos, computadora e internet. Indicador, y aquí ustedes van colocando si les van o no les van. ¿Cuántos tienen que hacer de estos? Tienen que hacer un objetivo general que es aprobar la carrera del instituto, y pueden poner objetivos más pequeños que son como quien dice aprobar mi primer nivel, aprobar segundo nivel, aprobar tercer nivel, y pueden poner metas como aprobar la materia 1, la materia 2, la materia 3, ¿no? Entonces, allí en su proyecto de estudio ustedes tienen también un plan de acción. Ya, listo. Entonces, ahí, si usted gusta, como es buena la pregunta, puede ponerse ahí la participación en clase. No sé si exista otra pregunta, otra inquietud. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a otro tema que son la organización y los modelos de organización. Algo de esto ya vimos al inicio, pero vamos a verlo ya de manera formal, ¿no? Entonces, tenemos aquí fundamentos de la organización. O sea, esta es la segunda parte donde tenemos que organizarnos. Entonces, esta es la segunda etapa del proceso administrativo. La primera fue la planificación. La segunda, ¿verdad?, es la organización. La organización es como una etapa del proceso administrativo que consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, ¿verdad? El establecimiento de métodos y aplicación de técnicas que van a permitir simplificar el trabajo para que ustedes logren conseguir los procesos que van a realizar de manera coordinada y de manera efectiva. Bien, dentro de este proceso se van a asignar las tareas y se va a organizar el trabajo, ¿verdad? Y el resultado va a ser una estructura formal u organizacional de la empresa que se va a mantener para lograr lo planeado. Y parte de la organización consiste en la división del trabajo, es decir, que la organización divide sus esfuerzos en función de las relaciones con los empleados, es decir, se crean los cargos y se crean unidades administrativas, también llamadas departamentos, y esto se lo puede esquematizar a través del organigrama, ¿no? Ustedes, cuando recién comenzamos el curso, crearon un organigrama. El organigrama va a ser una estructura de manera gráfica que va a indicar cómo está estructurada la empresa. Esta estructura va a ser un componente importante para todas las organizaciones porque va a mostrar los niveles jerárquicos, el grado de autoridad y las diferentes unidades organizacionales que están en la empresa, ¿no? Estas unidades organizacionales podrían ser ejecutivas, asesoras, técnicas asistenciales, de dirección, de administración, de vigilancia, de control. Entonces, todas esas unidades pueden estar allí. El establecimiento de cargos y funciones y responsabilidades, ¿verdad? También las líneas de autoridad y las relaciones existentes entre las diferentes unidades funcionales se deben atender en base al manual de funciones. Es decir, que esto no puede contradecir el manual de funciones, los reglamentos, ¿verdad?, de trabajo, de servicios y los manuales de procedimiento. Entonces, todo esto tiene que ser acorde, o sea, todo esto está... todo esto es coherente, lo uno con lo otro, no se va a contradecir. Importancia. La importancia de este proceso administrativo, ¿verdad?, tiene que ver con que es de carácter continuo, ¿verdad? Es decir, que la empresa siempre está en continuo cambio y por lo tanto sus recursos también. A veces las empresas están en proceso de expansión, a veces están en proceso de contracción, a veces están creando nuevos productos y siempre están en un sinnúmero de actividades que obliga, ¿verdad?, a realizar cambios dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, la organización siempre está cambiando, ¿no? A través de este medio se puede establecer de mejor manera para lograr los objetos del grupo social.
objetivos, perdón, del grupo social, ¿no? Entonces, este es un medio para establecer los objetivos. Se suministran los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo. Con el organigrama no, pero con los manuales sí. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incremento de la productividad al delimitar funciones y responsabilidades. Esto sí es cierto, a través de la organización sabemos, ¿verdad?, quién es nuestro jefe, ¿verdad?, y a quiénes nosotros reportamos. Reduce, elimina la duplicidad de esfuerzos, también es verdad, con el manual de funciones se eliminan la duplicidad de esfuerzos. Proceso de organización. El proceso de organización lo integran, dice, las siguientes etapas. La primera etapa es la división del trabajo y la segunda etapa es la jerarquización, ¿no? Entonces, y la tercera etapa es la departamentalización y la coordinación. Entonces, aquí tenemos la organización, aquí tenemos la división del trabajo. Con la división del trabajo podemos tener la jerarquización y la departamentalización y también la descripción de las funciones, y esto debe estar coordinado. Vemos aquí que dice división del trabajo. Aquí se clasifican y se delimitan las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, mediante la especialización y el perfeccionamiento del trabajo. Es decir, que yo departamentalizo y a las personas que hacen actividades similares las meto en el mismo departamento porque entre ellas se van a entender, ¿no? Entonces, como están todos los que hacen lo mismo, están allí, estoy especializando a esa gente, ¿verdad? Y bueno, también pongo la jerarquía, o sea, ellos a quién le reportan, ¿verdad? Y qué deben de hacer. Ya bueno, aquí habla de la división del trabajo, la departamentalización y la jerarquización. Veamos por acá la departamentalización. La departamentalización es la división del agrupamiento de funciones y actividades de unidades específicas en base a su similitud. Existen diferentes tipos de departamentalización. Entonces, esto es lo que estábamos hablando de meter a la gente en el mismo departamento con actitudes similares. Tenemos la departamentalización funcional. Esta consiste en agrupar las actividades de la empresa en base a áreas funcionales básicas, ¿no? Este es los más utilizados. Aquí ustedes ven, tenemos la gerencia, gerente de mercadeo, gerente de finanzas, gerente de producción, gerente de recursos humanos. Cada gerente y sus niveles inferiores son especializados en mercadotecnia, por acá en finanzas, por acá en producción, por acá en recursos humanos, de tal manera de que cada área sabe hacer su trabajo. Son expertos en su trabajo. Entonces, lo que sea que hagan allí, el de finanzas no se va a meter a hacer lo de mercadotecnia, ¿verdad? Y el de mercadotecnia no se va a meter lo que sabe hacer producción, porque cada cual es dueño de su área y lo hace bien, ¿verdad? Y tampoco aquí no hay la sobreposición de función. Entonces, este es el esquema más utilizado, el departamental funcional, que nosotros vemos en la mayoría de los organigramas. Tenemos la departamentalización de productos. Aquí las actividades se agrupan en base a diferentes líneas de productos. Aquí tenemos el esquema, tenemos el gerente, tenemos jefe de panadería, jefe de aseo, jefe de hogar. Si ustedes se ponen a pensar, alguien de aseo como que no sabe mucho de panadería y alguien de panadería como que no sabe mucho de hogar. Entonces aquí se ha dividido a la organización por líneas de productos de tal manera que a cada línea, los que están aquí saben de su línea, ¿verdad? Aunque no sepan mucho de aseo, pero saben de panadería y por lo tanto todos están agrupados aquí. No están departamentalizados, ¿verdad? Por sus áreas funcionales, sino que están por la línea de producción del producto. Esto podría ser cuando yo tengo productos que no son nada afines entre ellos y que son grandes y me representan grandes ingresos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Claro, ellos tienen su línea de televisión, tienen su línea de internet y tienen su línea de celular. Y cada cual, pues, maneja su división. No es que tienen que, esto es un producto, sino que cada una de esas líneas tiene su división. Departamentalización geográfica, esta es una agrupación en base al espacio geográfico y tiene un responsable por área. Esto es cuando son empresas internacionales. Tenemos un gerente general que generalmente está donde nació la empresa y donde se controla todo. Tenemos un gerente de Colombia, un gerente de México, un gerente de España, porque obviamente en Colombia se manejan diferentes, las leyes son diferentes, el mercado es diferente, el aspecto social es diferente que en México y que en España. Entonces, cada gerente conoce su sitio, su geografía,
¿verdad? La idiosincrasia de la gente y por lo tanto hacen un trabajo más eficiente. Error sería cambiar al gerente de Colombia que se vaya a España y viceversa, porque no funcionaría, ¿verdad? Pero otra ventaja es de que tal vez algo se ha hecho en España que se puede aplicar de repente en México, pero eso tendría que verse. Tenemos departamentalización por clientes. Aquí las actividades se hacen según los distintos de clientes con el fin de satisfacer necesidades y expectativas, ¿no? Entonces aquí tenemos un gerente general, aquí tenemos un gerente del área de ropa infantil, área de ropa femenina, área de ropa masculina. Esto yo pensaría que no está orientado tanto a los clientes, sino que está contemplado más a la línea de ropa, ¿verdad? Se me parece más como al tema de los productos, pero digamos que está orientado a la línea de ropa, ¿no? Entonces, el que sabe de ropa infantil sabe de tallas, de colores y de cosas de moda. El que sabe de ropa femenina sabe de las cosas que están de moda y lo que usan las mujeres. Y el que sabe de ropa masculina, pues ese compra medias, calzoncillos y camisetas y ya está, ¿no? Entonces, estas serían las líneas según los gustos. Yo no lo veo por clientes, yo lo veo que esto está como por líneas de ropa. Tenemos la departamentalización por procesos. Aquí las actividades se agrupan, ¿verdad? Según las etapas del proceso administrativo para conseguir el producto final. Entonces tenemos obviamente un gerente, tenemos un departamento de corte, de montaje, de costura, de calidad. Esto es importante cuando producimos un producto que tiene una larga línea de producción. Entonces, siendo una línea de producción, yo tengo un departamento de corte, ¿verdad? Esto me parece que es la confección de alguna ropa. Entonces, aquí solamente cortan, ¿verdad? Y son expertos en lo que hacen. Aquí solamente montan y son expertos en lo que hacen. Aquí está el gerente de costura para coser y por acá está el de control de calidad, ¿verdad? Para garantizar que los productos cumplan los estándares de calidad. Esto es, como les decía, cuando ustedes tienen un proceso y cada etapa del proceso es importante, entonces lo pueden hacer así. En este caso, yo no tengo tantos productos. Bien, la jerarquización va a ser la estructura de las funciones de una organización, ¿verdad? Por orden de rango, o sea, es el rango que posee un trabajador en la empresa, es el cargo, es qué tan poderoso es en la empresa, a quién manda y a quién le responde. Para la jerarquización también tenemos diferentes esquemas. Eh, Miren, de aquí también les puedo sacar una tarea, ¿no? Ustedes cojan su empresa, ¿verdad? Hagan su organigrama, que ya lo hicieron en su empresa, decidan cómo van a dividir su empresa, eso va a ir en función de qué producen y también que decían el nivel de jerarquización. Entonces, si me animo, lo pongo. Por el momento no lo va a poner. Ya, la jerarquización, como vimos, tiene que ver con la definición de los cargos. Para esto, las estructuras más utilizadas son la estructura o línea militar. En este tipo de estructura, la autoridad se concentra en una sola persona que toma las decisiones. La ventaja es que la toma de decisiones es rápida, no hay conflicto de autoridades, funciona en empresas pequeñas y es fácil de mantener la disciplina. La desventaja es que es rígida e inflexible, o sea, si la cabeza de la empresa se equivoca, pues eh, ya pues toda la empresa se equivoca. Depende de personas claves, si se enferma el gerente, pues ya no hacemos nada. Los ejecutivos son saturados con trabajo porque como hay un solo gerente, pues este gerente manda a realizar todos a los ejecutivos y hay una excesiva centralización, lo cual no permite crecer este tipo de empresas, ¿no? Son empresas donde hay personas dependientes. La estructura es así, gerente, jefe, empleados, todo en una sola línea, el gerente le manda a todos. Entonces, esto en empresas pequeñas ya vimos que funciona, pero no es lo mejor para crecer. Tenemos ahora la estructura funcional. Esta estructura se agrupan las actividades funcionales básicas. Esta es la que más nos solemos encontrar en el mercado. Las ventajas es que hay especialización, ¿verdad? Se disminuye la centralización, hay mayor control y hay definición clara de las tareas.
La desventaja es que esta estructura no funciona tan bien en las organizaciones grandes, aunque yo sí la he visto funcionar en organizaciones grandes. Tenemos el gerente de ventas, tenemos un subgerente y tenemos jefes por zona, ¿no? Entonces, cada uno de estos, pues, hace su debida función. Entonces, esto es funcional, ¿no? Donde están divididos de manera funcional. Tenemos la estructura de staff. Esta estructura cuenta con ayuda de especialistas, es decir, que aquí hay especialistas, apoya la toma de decisiones, promueve especialización, asesorías de información de expertos, ¿verdad? Desventajas que genera confusiones al no delimitar bien los deberes y responsabilidades, falta de autoridad. Aquí está la estructura, como ustedes ven, hay una gerencia, ¿verdad? Están los departamentos y están divididos, está aplicado a la estructura funcional aquí, pero aquí hay un asesor jurídico. Este asesor jurídico es un especialista que no forma parte de la empresa, pero que cuando se lo requiere, pues se lo llama y tiene poder de decisión. Entonces el asesor le dice a la gerencia lo que tiene que hacer en base a su mejor conocimiento del objeto que se le esté preguntando, ¿no? Entonces, la gerencia toma mejores decisiones porque el asesor lo asesora para ello, pero también a veces ocurre que el asesor, como tiene poder, a veces los gerentes dicen, bueno, le hacemos caso a este o le hacemos caso al de acá, ¿no? Y, por ejemplo, el asesor puede asesorar y si se equivocan, entonces busca un responsable y él dice, yo solo dije, yo no les obligué a hacerlo. Entonces podría sacarse la responsabilidad, ¿no? Pero por lo general es una buena estructura, especialmente si la gerencia necesita apoyo en un tema que no domina. Esta es la estructura de esta. ¿Sí? También es bastante común. Tenemos la estructura de comité. Esto está conformado por un grupo de personas que discute sobre un proyecto. Las ventajas es que hay propuestas objetivas, hay responsabilidad compartida, se fundamentan y se analizan los proyectos, se aprovechan los conocimientos. La ventaja es la lentitud en la toma de decisiones. En ocasiones el gerente se desliga de sus responsabilidades del comité. Aquí vemos la estructura, es una estructura funcional y aquí tenemos pues el comité, ¿verdad? Que deciden, esto es un grupo de personas que deciden. Como es un grupo de personas, pues se demoran en ponerse de acuerdo, ya les ha de haber pasado a ustedes, ¿verdad? También si algo sale mal, el gerente puede decir, fue el comité, y él se lava las manos y dice simplemente que no fue. No, entonces sí tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo no me gustaría mucho porque es verdad, se demora mucho en la toma de decisiones y a veces cuando toman las decisiones pueden ser tarde. Tenemos la estructura multidivisional. Esta estructura se divide en áreas de acuerdo a los productos o servicios o áreas geográficas o procesos. Entonces aquí hay una división grande. Ventajas: los directores se centran en la planeación estratégica, facilita la evaluación de las áreas y hay mayor productividad. Desventajas: hay conflicto entre las divisiones, ahí es compleja la coordinación e implica más cosas. Aquí tengo la gerencia, aquí tengo las divisiones. Cada división pues tiene sus expertos, cada división tiene sus propios objetivos, entonces es fácil saber si esta división está cumpliendo o no, pero como se tiene que trabajar en equipo de esta división a esta división, la coordinación se hace más difícil y como cada cual tiene sus propios jefes, obviamente tengo más gastos administrativos, por lo tanto, la estructura en general es más costosa. Tenemos la estructura de holding. Esta es una sociedad constituida por diversas empresas. Ventajas: tenemos compensación de pérdidas, diversificación del riesgo, facilita la delegación, reduce el costo en oficinas centrales. Desventaja: menor control, descuido en unidades de negocio. Entonces esta es de las empresas holding. Ya, voy a regresar a esta empresa para decirles un ejemplo. Creo que les dije al otro grupo el ejemplo, entonces les voy a decir a ustedes también. Tenemos la estructura matricial. Esta estructura matricial combina la departamentalización por proyectos de funciones. Las ventajas es que propicia la comunicación, cambio de tareas, intercambio de experiencias, contacto físico. Desventajas: fuga de responsabilidades, problemas de poder, pérdida del tiempo por las reuniones, duplicidad de funciones, conflictos. Esta estructura matricial lo que hace es que gente de determinados proyectos, de determinadas áreas, intercambian con otras áreas, es decir, los de investigación ahora se van a exportaciones, los de exportaciones de investigación,
Esto permite que exista mejor comunicación entre las áreas funcionales, ¿verdad? También hay cambio de experiencia. Yo recomendaría esto de aquí, si ustedes son empleados, este tipo de empresa les gusta como empleado porque el empleado no se aburre, está en movimiento, conoce nuevas personas, tiene nuevas experiencias, gana más experiencia en cada área a la que va, ¿no? Para el empleado, chévere. Pero para la gerencia, pues aquí, por ejemplo, el de exportaciones se va a investigación, mete la pata y dice, es que yo soy de exportaciones, yo no puedo responder por esto. Se lavó las manos, ¿no? Como aquí hay muchas reuniones porque hay que ponerse de acuerdo, se pierde el tiempo, también el investigación hace el proceso A y el de exportaciones también hace el proceso A porque no se enteró que la investigación lo iba a hacer. Entonces dijo, yo también lo voy a hacer por si acaso. Entonces, ahí es problemático este tipo de matricial. Para los empleados yo digo que está bien, pero la gerencia yo digo que está mal. Tenemos las transnacionales o globales. Esta es la expansión de las empresas. Ventaja es la descentralización, transferencia de tecnología, la independencia. Desventaja, las estructuras organizacionales son más complejas, ¿no? Entonces, aquí está la empresa, aquí están por región, ¿verdad? Cada región tiene su propia manera, o sea, no responde a los otros, sino que gerencia en su propio sitio según su propio criterio. Entonces, hay más independencia. Cuando una empresa le va bien, por ejemplo, a Estados Unidos le va bien, los de la otra empresa lo pueden visitar para hacer el new house, ¿verdad? De la empresa, es decir, aprender las tecnologías y los conocimientos y luego llevarla a su propia empresa. Por lo tanto, hay la transferencia de tecnología. Sin embargo, este tipo de estructuras pues son más complejas de sobrellevar, ¿no? Porque son más difíciles. Bien, les dije que les iba a hablar de la estructura holding, ¿verdad? Cosa que les iba a contar una anécdota. ¿Hasta ahí alguna inquietud, pregunta, duda? Ya, miren, este tipo de empresas holding, ¿verdad? Son empresas que son empresas relacionadas. Hay una empresa A, una empresa B, una empresa C, una empresa D, ¿no? Entonces son un conjunto de empresas. La ventaja de esto de aquí, pues, es que entre las empresas pueden compartir recursos, como centros de cómputo, como talleres, ¿verdad? Como áreas administrativas, las pueden compartir, ¿verdad? También otra de las ventajas es que si la empresa A le va mal, la empresa B que le va bien puede prestar dinero a la empresa A para que la empresa A no se vea mal, ¿no? Entonces, si una empresa está necesitando algo, está mal, las otras empresas pueden sostenerlas mientras se recupera. Y de esta manera las empresas no se caen. Son empresas hermanas que se dan la mano. ¿Sí? Pero como son diferentes empresas, pues es más difícil llevar el control porque como son diferentes empresas, pero comparten recursos, entonces a veces no se sabe si la empresa A hace mal uso del recurso o hace más uso del recurso la empresa B. Entonces es más difícil mantener el control. Yo les quería decir que en una empresa donde yo laboré, ¿verdad? Era una empresa que le iba muy bien. Y como le iba muy bien en la empresa comercialmente hablando, creó un banco. Entonces, y el banco cuando comenzó le iba muy bien. Ese banco hizo un contrato con el Estado, ¿verdad? Financió un proyecto con el Estado y digamos que aparentaba muy bien. Entonces, la empresa, como tenía buenas relaciones con el Estado, como financió un proyecto grande al Estado, también le hizo préstamos al Estado como para no perder liquidez. Entonces, la misma empresa, o sea, por un lado le prestó al Estado, por otro lado, invirtió con el Estado. Resulta que como con el Estado los temas son políticos y a veces la política pues no funciona como uno esperaría que funcione y los proyectos se caen. Entonces el proyecto de la empresa A, que era el banco que financió al Estado, cayó, ¿verdad? Entonces el Estado tenía que devolver lo que invirtió la empresa y el Estado no devolvió. Entonces la empresa se quedó sin liquidez. Por otro lado, el Estado le dijo, bueno, yo te di unos préstamos a ti, entonces como necesito plata, paga.
Entonces la empresa A, el banco, por un lado, dio plata al Estado, el Estado no le pagó, y por otro lado, lo que le prestó al Estado, el Estado le estaba cobrando con intereses. La empresa A se vio, o sea, siendo una buena empresa, era un banco, se vio en aprietos y quebró. Quebró porque se quedó sin financiamiento. Y entonces en el tema económico hay lo que se llama la quiebra económica, que es cuando una empresa ya no puede sostener sus actividades porque no tiene dinero. Entonces es mejor cerrar ahora mientras puede cubrir las deudas que esperar a que se acabe todo y que ya todo el mundo se quede sin su dinero. Entonces se produjo la quiebra técnica de la empresa y cayó. En un inicio, las empresas hermanas, ¿verdad? La empresa B, la empresa C, financiaron a la empresa A para tratar de sostenerla, pero no alcanzó y la empresa A cayó. Como era mucho lo que debía al Estado, era mucho lo que perdió, el Estado dijo, págame, págame, y como eran empresas relacionadas, entonces el Estado dijo, bueno, como en A ya no hay plata, pues págame con la empresa B. La empresa B comenzó a pagar, a pagar, a pagar, pero tampoco no alcanzó, se quedó también con liquidez y cayó. Vino la empresa C dijo, bueno, yo quiero salvarte a ti B, o sea, B trató de salvar a A, pero no pudo, ahora B está mal y C trató de salvar a B. Entonces C metió plata, pero la plata se iba y se iba y no pudo. Finalmente quedó la empresa D, pero el Estado, como al ver que ya no le pagaba, entonces el Estado confiscó la empresa D y entonces todas estas empresas que eran buenas empresas, pues fracasaron, ¿verdad? En parte por un mal manejo administrativo también. Por eso es que es bueno aprender algo de administración. Entonces, fracasaron por un mal manejo administrativo, ¿verdad? Y fueron cayendo como dominó. Y esto es un caso de la vida real. Y empresas grandes y fuertes, pues, cayeron y ya solamente quedó el recuerdo de estas empresas. Y eso es la anécdota que quería contarles para que vean que si bien es cierto que es bueno, a veces en las empresas que son así, empresas asociadas, a veces hay una empresa que no hace bien las cosas y lo que debería ocurrir en la empresa es que quiebre, pero como los ejecutivos tratan de salvar a la empresa y tratan de mantenerla a flote, lo que hace la empresa es que se convierte en un cáncer que absorbe los recursos de la otra empresa y las va desangrando y las jala con ellos, ¿no? Entonces aquí lo que aplicaría es, estás mal, cortar el lazo y dejarla que se caiga y que las otras queden sanas. Pero en este caso que les estoy comentando, no ocurrió así y entonces por eso fracasó. Ya listo, jóvenes, entonces hemos visto las diferentes estructuras, ¿verdad? Jerárquicas que se pueden aplicar dentro de las empresas. Hasta allí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, como no hay preguntas, entonces sigamos avanzando con las técnicas de la organización. Las técnicas de la organización son herramientas que se van a utilizar para ordenar y coordinar el trabajo dentro de la empresa. Las técnicas de la organización se van a presentar de manera resumida en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces tenemos organigramas, tenemos manuales, tenemos diagramas de procedimiento o de flujo, tenemos la carta de distribución del trabajo y tenemos los análisis de puestos. Dentro de los organigramas pueden estar clasificados por su objetivo, por su área y por su contenido. Por su objetivo pueden ser estructurales, es decir, que muestran la estructura administrativa, funcionales, es decir, que muestran las unidades funcionales y sus relaciones, ¿verdad? Y junto con las principales funciones de los departamentos. Y especiales, es decir, que se destaca alguno. Por su área pueden ser generales, es decir, que presentan toda la organización de un departamento. Se llaman también, dice, cartas. Pueden ser departamentales, es decir, que representan la organización de un departamento o sección. Por su contenido pueden ser esquemáticos, es decir, que contienen los órganos principales que se elaboran por el público, no contienen detalle, esto los encontramos en los gobiernos,
y los analíticos, que son más detallados, donde están todos los cargos. Entonces, aquí tenemos organigramas que nos permiten entender y comprender la organización, ¿verdad? Y dentro de los manuales tenemos los manuales de políticas, donde nos dice cómo es la política de la empresa, los manuales departamentales para saber las responsabilidades y funciones de cada departamento, los de bienvenida. Por ejemplo, yo traje una empresa y el manual de bienvenida llegó a mis manos después de 5 años de que yo trabajaba en la empresa. Entonces yo ahí me enteré más o menos de algunas cosas después de 5 años. Entonces esto sería bueno que siempre las empresas tengan un manual de bienvenida para los nuevos empleados, donde les ayude a ubicarse dentro de la empresa. Tenemos los manuales de la organización, tenemos los manuales de procedimientos, esto es importantísimo para saber cómo se hacen las cosas. Tenemos los manuales de contenido, tenemos los manuales de técnica, ¿no? Para saber cuál es la parte técnica que se debe hacer. Los manuales van a ser la guía que nos van a indicar cómo se debe manejar dentro de la organización. Vienen a ser como las leyes, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, dentro de la organización, estas son las leyes, lo que manda dentro de la organización. Tenemos también los diagramas de procedimientos o flujos. Aquí tenemos la gráfica de flujo de operaciones para entender cómo fluyen las operaciones, o sea, cómo se hacen. Tenemos la esquemática del flujo. Este podría ser de flujo de información para saber cómo fluye la información. Tenemos la gráfica de ubicación de los equipos, ¿verdad? Esto es un poquito más técnico. Y tenemos distribución de las formas, ¿verdad? O sea, las formas que se utilizan dentro de la empresa para saber dónde va un documento y hacia dónde debe llegar, con la firma de quién, a quién entrega y quién recibe. Entonces, todo esto ayuda a saber cómo la gente se maneja dentro de las empresas. También tenemos la carta de distribución del trabajo que indica cómo cada cual tiene funciones asignadas en su trabajo, y el análisis de puesto que se lo realiza para saber si la persona está capacitada para ocupar dicho puesto. O sea, cuáles son las actitudes y habilidades que tiene que tener el empleado para cubrir un puesto de trabajo. Bien, el organigrama que ya vemos al inicio es la representación gráfica de la estructura de la empresa. Muestra las relaciones, las funciones y los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad dentro de esto, ¿no? Entonces el organigrama, una herramienta así como esta, tiene toda esa funcionalidad. Los tipos de organigramas tenemos el vertical, que es el típico, ¿verdad? Ahí está la estructura jerárquica, ahí están las relaciones que hay, ¿verdad? Y ahí podemos ver el nivel jerárquico, quién manda a quién. Pero a veces cuando las estructuras son muy altas, se lo puede presentar de manera horizontal. De esta manera podemos expandirnos hacia la derecha sin ningún problema. También tenemos la estructura mixta, donde tenemos de manera vertical y de manera horizontal, ¿verdad? Esto es por presentación. En este caso, el departamento en nivel verde tiene es el mismo nivel jerárquico entre los morados. Entre estos dos morados tienen el mismo nivel jerárquico porque la línea viene desde el costado, no viene desde arriba. Aquí vemos que la línea viene desde arriba, entonces igual tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces, no es que este morado manda este morado, sino que simplemente están acomodados así. Tenemos el circular, este no lo he visto mucho, donde en la parte central tenemos el nivel más jerárquico y vemos que de manera reflejada, no es la palabra correcta, pero de manera reflejada, tenemos los otros niveles que crecen tanto para abajo como para arriba, ¿no? Entonces, yo no he visto mucho esta presentación, pero allí está. Bien, entonces, estas son las estructuras organizacionales, ¿verdad? El organigrama como una de las principales herramientas para reconocer los niveles jerárquicos. Bien, tenemos la dirección, ¿verdad? Dentro del proceso de administración tenemos que ver la dirección. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o inquietud.
Ya, como no hay preguntas, ni inquietudes, ni dudas, entonces yo continúo. Entonces estamos en la etapa tercera, me parece, del proceso administrativo. ¿Sí? Ya vimos la planeación, vimos la organización, ahora vamos a ver la dirección, ¿no? Entonces sí, está bien, estamos en la parte tercera. Ya, entonces vamos a ver la dirección. Esta es la tercera etapa del proceso administrativo y lo que tiene que ver con dirección es poder influenciar en las personas para que apoyen, ¿verdad? Estén motivadas a alcanzar las metas de la organización. Entonces, aquí los grupos que conforman la empresa, de alguna manera tenemos que empujarlos para que cumplan dichos objetivos, ¿no? A veces nos falta con decirle te pago un sueldo o tienes que hacer tal cosa porque la gente a veces es mal llevada y no hacen caso, ¿no? Les entra por una oreja y se sale por las otras. Ustedes lo van a ver después de un rato y les preguntan, ¿y qué estás haciendo? Dicen, no, nada, y no te dije que hagas esto. Ah, me olvidé, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre con algunas personas, no con todas. Bien, entonces este proceso es complejo, ¿verdad? Para las directivas de la compañía porque involucra a las personas de la empresa. Resulta que en un estudio que se realizó en los años 70, ¿verdad? Veían que habían empresas que tenían el mismo poder económico y creaban proyectos muy similares y bajo las mismas técnicas, y unas empresas culminaban con éxito y otras no. Cuando se hizo un análisis más a fondo para determinar por qué algunas empresas tenían éxito y otras no, se encontró que el punto determinante de las empresas era el factor humano. Y de ahí en adelante se le pone mucho ojo al factor humano porque este es el factor que puede sabotear una empresa, ¿no? Y ha ocurrido casos de cosas que han ocurrido, o sea, han ocurrido casos de esto de aquí. Bien, esto tiene que ver con el comportamiento humano, ¿verdad? Y dónde hay que desarrollar las competencias, o sea, las habilidades que tiene que tener el equipo humano para poder alcanzar, para poder desarrollar y alcanzar las metas de la empresa. Muy pocas empresas realizan el desarrollo humano y por lo tanto llegan a ser competitivas. Y esto ocurre mucho en nuestros medios, ¿no? Yo he estado en empresas donde, y ustedes también están en empresas donde dicen, tengo que irme a la universidad, tengo que ir a estudiar, tengo que hacer deberes en la empresa. Dicen, yo te pago para que estés aquí y te necesito que te quedes hasta las 10 de la noche. Y ustedes dicen, pero tengo lección. Y las empresas no les dan. Estas son empresas que no se preocupan por el desarrollo humano. Entonces estas empresas creen que están aprovechando, o sea, si usted trabaja 8 horas y dicen, lo hago trabajar 2 horas más, estoy creciendo porque trabajamos más, pero muchas veces trabajar más no es sinónimo de crecimiento, ¿sí? Muchas empresas a veces trabajan mucho y no consiguen mucho. Entonces, así con el tiempo, mientras las empresas americanas incorporan la tecnología, incorporan el desarrollo humano, ¿verdad? Cogen a personal de calidad. Acá en el tercer mundo, pues nuestras empresas creen que haciéndolos trabajar más, ¿verdad? Consiguen mejores oportunidades y están totalmente equivocadas. Por lo tanto, las empresas con el tiempo llegan a ser poco competitivas porque no se han desarrollado en el factor humano. Lo que yo les decía es que yo trabajé en una empresa donde si usted quería ir a la universidad, hasta lo despedían por ir a la universidad porque le decían, si no cumples con el horario, te damos de baja. Y como esa empresa tenía muchas personas que querían trabajar allí, entonces pues el recurso humano era desechable. Sin embargo, con el pasar del tiempo y también a través de una consultoría, los jefes, los gerentes se dieron cuenta de que su recurso humano, su recurso humano no era tan competitivo como el de otras empresas y entonces ahí se dieron cuenta que tenían la necesidad de preparar. Entonces allí la empresa cuando comenzó a coger personal ya no los cogía así nomás del colegio, sino que los comenzó a coger que estén estudiando o que ya tengan títulos para que sean competitivos. También la empresa comenzó a patrocinar diferentes cursos para capacitar al personal, ¿no? Entonces
la empresa cambió su enfoque porque no quería quedarse atrás. Ya, entonces la dirección va a ser la orientación, guía y motivación de las personas de la organización con respecto al desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos planeados. Creo que lo dije al inicio, entonces eso es lo que tendrían ustedes que darles en el caso que ustedes sean los administradores para que la gente trabaje. Bien, aquí vamos a hablar un poco del líder, ¿verdad? El líder es la persona que va a estar encargada de dirigir a la empresa, podría ser el administrador, el empresario o el líder del proyecto. Este líder, para poder realizar, para poder dirigir a la empresa, tiene que tener una habilidad bien desarrollada que es el proceso de la comunicación. Entonces, para poder llevar a cabo una buena dirección, el líder o el empresario necesita tener unas habilidades desarrolladas. No son todas, pero estas son las más destacadas. Primero que nada, el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en otras personas. Entonces, el líder va a ser el que puede influir en otras personas. Podría describirse como inteligente, persuasivo, emprendedor y con poder de convencimiento. El líder dice como el liderazgo, dice, como arte y ciencia, ayuda a los demás a decidir sobre los objetivos y el trabajo que se tiene que realizar para alcanzar. Entonces, el líder es esta persona que están todos allí en el grupo y dice, vámonos al cine. Y todo el mundo dice, al cine, sí, vámonos al cine, vámonos, vámonos, vamos, tú también, vámonos. Y todos se van al cine porque esta persona los dirigió. Entonces, allí ustedes tienen una madera de líder, es decir, la persona que los motiva. Otro líder puede ser aquel que diga, bueno, tenemos que hacer el deber de fundamentos, entonces de una vez hagámoslo ahorita, no perdamos tiempo porque después vamos a estar ocupados. No, pero que no sé qué, vamos, vamos, yo te ayudo, hagámoslo hoy día. Entonces, eso también es un liderazgo. Una persona que influye para que ustedes hagan lo que tienen que hacer en función de alcanzar los objetivos, en este caso, objetivos de la empresa. No todos son líderes, por ejemplo, yo les digo, participen jóvenes, si ustedes no participan, quiere decir que mi poder de convencimiento no es tan bueno, ¿sí? También uno puede utilizar herramientas como, por ejemplo, yo les puedo decir, si no participan les quito un punto, que de hecho, si no participan pierden un punto, pero parece que no es motivación suficiente, ¿no? Entonces, tal vez estoy fallando como liderazgo. Bien, un líder tiene que tener capacidad de motivación, ¿verdad? Motivación es esa energía que los impulsa a actuar, es ese deseo por lograr un esfuerzo, ¿no? Entonces, un líder debe poder motivarlos. Eh, yo los trato de motivar diciéndoles, trabajen, miren que es un punto, se van a perder un punto, por un punto pueden pasar. Entonces, ahí los trato de motivar, pero no sé, no, tal vez no hay, o tal vez tengo que cantarles un rap, un reggaetón ahí, tal vez a manera de música los logré motivar. Pero bueno, ya encontraré la forma. Ya, entonces, la motivación es importante, el líder motiva. Yo cuando he trabajado con diferentes grupos, a mí me ha tocado llevar con diferentes grupos. A mis grupos que yo he trabajado, a ellos sí los he logrado motivar, porque hay una cosa que por lo menos en nuestro país o en nuestra sociedad funciona, que es la comida. Entonces la comida motiva a la gente a trabajar, entonces yo le digo, vamos, trabajemos y después compramos la pizza o compramos el encebollado, o compramos cualquier cosa, entonces la gente ahí se motiva, ¿no? Entonces, por lo menos con la comida sí los he logrado motivar. Bien, el tema de comunicación ya lo hablamos, esto es la manera como las personas se entienden, entonces el líder tiene que comunicarse para poder motivar a las personas, para poder dirigirlas. Eh, en las comunicaciones se pueden expresar las necesidades y las opiniones, ¿verdad? Y también por medio de la comunicación se comparte la información. Esto es importantísimo para que todo el mundo sepa por qué hacemos lo que hacemos y sepa hacia dónde remamos, ¿no? Muchos de los proyectos se caen por la falta de comunicación. Como por ejemplo, miren lo que me pasó a mí, yo estaba ingresando las notas, yo las ingresé pronto porque en una reunión nos dijeron que tenemos que tener pronto la ingresar las notas y después, pues nos dijeron después que ya no se ingresan las notas, pero para mí fue tarde porque yo ya las había ingresado. Luego después se dijeron que se borren las notas, entonces yo dije, pero ¿por qué? Si yo ya las ingresé, yo las ingresé primero y ahora tengo que borrarlas.
Y después que ya hice caso y me dijeron que luego tengo que volver a ingresarlas porque habían otras personas que se habían actualizado, entonces tuve que volver a borrarlas, ¿no? Entonces ahí falló la comunicación. Si me hubieran dicho en un principio, no ingresen nada, espera que le demos luz verde. Yo, aunque tenía ganas de ingresarlas, me hubiera aguantado y si las ingresaba ya era mi propia responsabilidad. Pero como no se me avisó a tiempo, pues trabajé 3 veces. Bien, las comunicaciones se orientan a las tareas, nos comunicamos con el propósito de trabajar en algo, de tomar decisiones y de establecer metas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de las comunicaciones. La comunicación es el aspecto más importante de la gestión de la dirección, ¿verdad? Porque sin comunicación las ideas se quedan en el líder y allí no hacen nada, las ideas tienen que salir y ejecutarse. Por eso tenemos que sacarlas de la cabeza. Dice, quien tenga una buena habilidad para las relaciones interpersonales, yo soy pésimo en eso de allí, se considera el centro de una efectiva función y dirección, ¿no? Por ejemplo, por el coordinador de carrera, me parece a mí una persona que tiene muy buena habilidad para las relaciones interpersonales y es muy buen comunicador. Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que es la comunicación. La comunicación se percibe de varias formas: visual, auditiva, emotiva, kinestésica, racional. En este caso, la visual yo creo que se aplicaría para los perros, aunque con mis hijos también me funciona. La auditiva creo que es la que más aplica en las empresas, donde se dice lo que uno quiere. La emotiva también suelo yo utilizar la emotiva para motivar a las personas. Por ejemplo, le decía yo a algunos de mis compañeros, termina el trabajo, termina y yo te llevo a tu casa para que llegues ahí a lo que tenías que hacer, porque a veces no se quieren quedar porque dicen, no, se me va el carro, llego tarde a mi casa, luego no hay carro, me asaltan. Entonces yo ya los apoyaba de esa manera para que se queden y hagan las cosas. Kinestésica es la persona que les gusta tocar, así que están, oye, haz esto, y va con la mano, ¿verdad? Pueden verlo a Donald Trump. Donald Trump tiene eso de que su apretón no suelta la mano, se queda ahí pegado como lucha libre, ¿verdad? Eso es kinestésica. Racional, esta es la que aplico yo les digo, jóvenes, hagan los deberes, que si ustedes no hacen los deberes, se van a quedar. Eso es racional. ¿Qué más? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta porque todavía nos quedan unos cuantos temas. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta allí. Estoy en la página 18. Ya, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar hasta allí. Yo me quedo copiando su asistencia y si ustedes gustan, se pueden desconectar para que no lleguen tarde a su próxima clase. De mi parte, muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos la siguiente clase. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Muchas jóvenes. Me copiaron y recién unas asistencias. Ya copié las últimas asistencias, entonces procedo a desconectarme, jóvenes, que tengan buenas noches.